Yo nací en Pasto y desde los 2 años nos vinimos a vivir a Bogotá. Vivía en una casa muy grande arriba del Campín. Es una casa de muchos recuerdos, porque era una casa donde se celebraron muchos acontecimientos familiares. Mi papá era político y su vida la dedicó a servir al país. La forma como se orientaba las políticas, la forma como tomaba las decisiones, la forma como percibía y cómo se comprometía. Entonces, esto llevaba a algo muy especial. Por ejemplo, en mi casa, todos los días, el tema era el país. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué debates hay? ¿Qué se requiere? O sea, es algo que como que se fue generando como cultura familiar. La otra parte, el piano. Mi mamá estudió con las franciscanas en Pasto, tocaba piano y violín. Y entonces todas las mañanas y durante el día, a veces ella cuando quería, se sentaba a tocar piano y entonces daba una sensación muy especial alrededor de mi casa. Yo estudié con las franciscanas. Ellas en esa época eran todas europeas y entonces era un modelo muy formal en el cual había toda la parte de historias universales, literatura, pero además las ciencias básicas y de piano. Yo tomaba clases de piano en el colegio. Entonces, se generaba un ambiente de formación muy social, muy humanista y además una situación de relaciones muy estrechas con mis compañeras. En esa época era una época muy especial a nivel del mundo porque es la época de las grandes manifestaciones de protesta, de movimientos estudiantiles, de la situación de conflictos universitarios, la situación vinculada incluso de modificación de la iglesia. Entonces ese interés de, como interrogantes, debíamos hacer algo, como de proyección. Entonces la sociología era una carrera que me iba a aportar unos elementos para la investigación, unos elementos para comprender todas las problemáticas que se vivían, para estudiar alternativas, pero también para comenzar a ver diferentes perspectivas. La Javeriana aparece porque mis hermanos mayores estaban estudiando aquí en la Javeriana, entonces había un gran vínculo con la universidad por ese tipo de experiencias. Pero también una experiencia previa en Pasto, por la vinculación de los jesuitas con el ambiente familiar. Cuando llegué a la universidad, pues al principio es el cambio, ¿no? El cambio de colegio a la universidad. Y era muy nuevo la parte de investigar. Y tuve muy buenos profesores en el sentido de investigar que me dieron muy buenas bases de investigación que conservo y he seguido profundizando. Entonces, todo eso le abriendo a ti un panorama de que puedes comenzar a pensar no solo desde la teoría, sino comenzar a pensar desde la práctica y el reto de comenzar a hacer propuestas. Posteriormente, cuando terminé ya la carrera, entré a trabajar a la Caja Agraria y manejaba el programa de desarrollo rural. Entonces, en ese sentido, el campo era un punto muy importante de estrategias en el punto de vista de formación y de planeación. Entonces me recorrí el país de La Guajira al Amazonas. Ahí usted comienza a ver un contraste impresionante. Usted comienza a descubrir, por ejemplo, procesos de organización, percepciones, habilidades, ¿no? El sentido de vida, ¿no? Absolutamente distinto, absolutamente distinto. Hay como una gran brecha entre la realidad y la teoría. Entonces, es un descubrimiento casi continuo del mundo, pero se agrega otro factor. El país no es homogéneo. Entonces, viene el país por regiones.
Entonces, esto permitió que aparecieran varias cosas a nivel de como propuesta. Por ejemplo, la importancia de los manejos de las asesorías eran diferentes de acuerdo a las regiones. Y entonces yo coordinaba un grupo de profesionales y comencé a trabajar mucho la parte de desarrollo regional. Cuando estaba en la Caja Agraria, entonces estuve en Holanda, estuve estudiando en planeación y desarrollo regional. Ese era uno de los intereses que había y que se estaba vinculando con el programa de desarrollo rural. Entonces, el propósito era cómo enriquecer todo el programa de desarrollo rural con la perspectiva de la planeación. Y Holanda era el país ideal porque fue el país que más contribuyó en la parte de reparación posterior a la guerra. Cuando llegué a Holanda, me tocó el invierno. Entonces, un día compré flores. Y siempre en el apartamento tenía flores y las personas me decían, ¿cómo es que compras flores en invierno que son tan costosas y demás? Entonces yo les anotaba que para mí eran muy importantes porque siempre en mi casa tenía flores. Entonces las flores me hacían falta. Las flores dan vitalidad y por eso hoy las flores nos están acompañando, ¿ya? Son las que le dan, fíjese, vitalidad, alegría, entusiasmo, pero tienen otra característica. Y es que las flores también evolucionan, cambian, se secan y retoñan. Entonces hay toda una evolución que le da una dinámica que es interesante. El padre Quintana era el decano de la Facultad de Educación. Y entonces él estaba muy interesado en darle un enfoque a la educación desde el punto de vista social. Entonces me llamó para que me vinculara con la Facultad de Educación y me pareció muy interesante esa perspectiva. Comencé a dictar clases casi desde el principio porque la idea era que este enfoque de pedagogía social no solo que se quedara en el enfoque, sino que se trasladara al currículo. La primera clase la preparé como con un mes de anticipación, con el agravante que llevaba como media hora y había dicho todo. Entonces uno no sabe, dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, bueno, poco a poco uno ya como que se va tranquilizando y va adquiriendo cierta experiencia. La docencia para mí es un punto importantísimo y por eso he tenido interés en continuar. ¿Por qué? Porque cada estudiante es la expresión de una realidad. Entonces, por lo tanto, tengo estudiantes de todo el país. Además, tengo estudiantes de todas las carreras. Esto permite que uno esté en contacto con la realidad. Y cada uno, y cada vez lo veo con más frecuencia, mis estudiantes son la expresión de lo que ellos viven. Un día, estando en la Facultad de Educación, me puse a pensar qué estamos haciendo hacia afuera. Entonces me puse a revisar qué habían hecho los países después en el periodo de posguerra y encontré el tema de la resiliencia. Entonces comencé a dedicarme a estudiar sobre la resiliencia y que era una alternativa importante para la parte de recuperación y reconstrucción. Entonces el servicio de jesuitas refugiados, que fue un movimiento que los jesuitas hicieron en la época posguerra, pero tenía su sede aquí en Barranca Bermeja. Entonces armó un concurso y yo hice una propuesta que se llama La Escuela Resiliente, una alternativa en una sociedad en conflicto. Y me la gané. Entonces me fui a implementarla. La tengo sustentada en el arte. La tengo sustentada a partir de como una estrategia de desarrollo de sensibilidad para poder generar un aula en un ambiente escolar. El padre Gabriel Jaime Pérez le solicitó a la universidad que me trasladara a la Facultad de Comunicación.
Él estaba muy interesado en fortalecer la parte social y en ese momento la universidad estaba viviendo un proceso de reorganización de facultad. Entré a un momento que era muy importante, que fue el proceso de globalización. Participé con algunos aportes para la formulación de políticas a nivel de formación de educadores, porque el gobierno, ante la situación de globalización, vio que era importante intensificar el inglés. Lo que le he podido dejar está muy en la línea de haber aportado aspectos legales, porque no solo se quedó en el enunciado, sino se convirtieron en una normatividad. De haber aportado ideas para generar innovaciones de propuestas, con la docencia, porque cada uno de mis alumnos para mí es muy importante. Entonces, creo que lo he hecho en la mejor forma, en el sentido de estarme permanentemente actualizando, viendo cuáles son las tendencias, permanentemente, o sea, iniciar un curso con una planeación clara y organizada, pero también es satisfactorio cuando me encuentro con los estudiantes. Con el tiempo me los voy encontrando y encuentro con gran sorpresa. Entonces, y tienen enunciados como: gracias a usted solucioné mi problema personal. Total que uno queda así como sorprendido. Entonces dijo: ¿por qué? Porque usted, cuando habló tal tema, usted me dio una claridad de cómo solucionar mi problema personal. Entonces me parece que el aporte tanto interno en cuanto a propuestas e innovaciones, como el hecho de haber formado personas que lograron una proyección y una realización personal y profesional.